Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la situación de las inmobiliarias patrimonialistas de calidad ante el parón económico que ha habido en 2020. Estas son las inmobiliarias que tienen un patrimonio inmobiliario, se dedican a alquilarlo y pagan como dividendo casi todas las rentas que consiguen los alquileres menos los gastos que tienen. En español se llaman SOCIMIs y en inglés se llaman REITs. Estas SOCIMIs o REITs las hay de muchos tipos y calidades, entonces hoy vamos a ver los que tienen los centros comerciales y las oficinas de la calidad más alta, pues como Unibail, Klépierre, Simon o Merlin. Creo que es un buen sector para invertir a largo plazo y como desde principios de año las cotizaciones han caído como un 50%, 70%, pues me parece que es un buen momento para verlas, analizarlas y decidir si compramos o no compramos. Os voy a poner datos de Unibail Rodamco, pero las conclusiones que saquemos valen igualmente para Klépierre, Simon, Merlin y todas estas. Para ver cómo afecta este parón a cualquier empresa, sea el sector que sea, tenemos que fijarnos en estas tres cosas principalmente. ¿Cuánto pueden haber caído sus ingresos? ¿Cuántos gastos fijos tiene y en qué medida habrá podido reducirlos en esta situación? Y su deuda. En el caso de estas inmobiliarias que estamos viendo hoy, pues los ingresos de los centros comerciales han caído prácticamente a cero porque han estado cerrados. Y las oficinas de calidad pues algo han caído porque alguna ha dejado de pagar, pero en este caso han caído relativamente poco. Tenemos que tener en cuenta que el parón ha durado unos 3-4 meses. Y me refiero a nivel mundial, claro, porque estas empresas tienen centros comerciales por toda Europa y por todo Estados Unidos. Así que podemos estimar más o menos que los centros comerciales van a haber perdido con este parón como la tercera o la cuarta parte de los ingresos de todo el año y las oficinas han perdido pero bastante menos. Por las cifras que están dando pues puede ser como el 5 o el 10% de los ingresos de todo el año. Es una pérdida importante, claro, pero el hecho de perder hasta la tercera o la cuarta parte de los ingresos no hace que una empresa valga la mitad o menos, porque es una pérdida puntual en un año. Así que vamos a ver cuáles pueden ser los motivos de esta caída tan fuerte que han tenido este tipo de empresas. Una vez que hayamos visto cuánto han caído más o menos los ingresos, pues ahora tenemos que ver el tema de los gastos y de la deuda. En esta diapositiva vemos las rentas netas y el resultado neto ordinario de Unibail. Y fijaros que la diferencia es bastante pequeña, porque el beneficio neto es el 70% de los ingresos netos. Y para comparar, tened en cuenta que en otros sectores lo normal, en la mayoría, lo normal es que el beneficio neto sea como entre el 5 y el 15% de las ventas. Esto quiere decir que en estas inmobiliarias los gastos son relativamente pequeños y eso es bueno. Entonces vamos a ver el detalle de los gastos de Unibail en 2019. Sus dos principales gastos fueron los gastos administrativos, que fueron 211 millones de euros, y los intereses de la deuda, que fueron 392 millones de euros. Así que vemos que los gastos de administración son relativamente pequeños y además muchos, claro, se habrán podido reducir en este parón porque los de limpieza, seguridad y muchos otros pues no tienen sentido si no entra nadie al centro comercial. Así que seguramente esos 211 millones los podrá haber reducido bastante. Y por eso estos gastos tampoco pueden ser el motivo de estas caídas tan fuertes. Los intereses de la deuda sí son un gasto mayor, pero fijaros que son en porcentajes el 22% del beneficio neto ordinario y el 16% de las rentas. Así que estos 392 millones en el caso de Unibail, pero ya sabéis que se puede extrapolar a las otras empresas que estamos viendo, pues no son poco dinero, pero son asumibles habiendo perdido la tercera o la cuarta parte de los ingresos de todo el año. Además, pensad que estas empresas tienen inmuebles de mucha calidad. Os voy a citar unos cuantos de los que tienen en España, que creo que serán los que más conozca la mayoría, para que os hagáis una idea. La Vaguada, Parque Sur, Glories, La Maquinista, Bonaire, Plenilunio, La Gavia, Mare Magnum, Príncipe Pío y otros muchos iguales o mejores por toda Europa y Estados Unidos. Es decir, todos estos son inmuebles de mucha calidad sobre los que en el caso de que en alguna situación hubiese que financiar la deuda, pues no debería haber ningún problema en hacerlo. La deuda de todas estas empresas, si la miramos como relación deuda neta EBITDA, que es lo habitual, pues suele ser alta. Y el motivo es porque funcionan de una forma un poco diferente. El ratio deuda neta EBITDA de estas empresas, pues muchas veces lo veréis en 8 o 12 veces, por ejemplo, que para otros sectores es muy alto. Pero en estas empresas la deuda es más parecida a una hipoteca que a la deuda que tiene una empresa industrial. Así que un dato importante en estos casos es ver el porcentaje que supone la deuda sobre el valor total de los activos. Y este dato suele estar entre un 40%, un 50% más o menos, que es una cifra razonable y voy a poneros un ejemplo para ver que es así. Esto es como si compráis un piso por 100.000 euros y para ello pedís de hipoteca pues entre 40 y 50.000 euros. Pues es una hipoteca razonable para el valor de ese piso. Pues lo mismo pasa con los inmuebles de estas empresas que estamos viendo, que se mueven más o menos por esa zona. Así que creo que ni los gastos ni la situación de la deuda justifican estas caídas del 50-70% porque se hayan quedado 3 o 4 meses sin ingresos.
Así que, ¿cuál puede ser entonces el motivo de estas caídas? Pues creo que el motivo principal es la incertidumbre sobre qué pasará en el futuro con estos tipos de inmuebles, y eso es lo que tenemos que pensar a partir de ahora, para decidir si compramos ahora estas inmobiliarias o no lo hacemos. Entonces creo que estas caídas tan fuertes de las cotizaciones están reflejando principalmente dos cosas o incertidumbre. La primera es que el número de personas que vaya a partir de ahora a los centros comerciales vaya a ser mucho menor del que era hasta el parón, y la segunda es que el teletrabajo vaya a hacer que muchas oficinas queden vacías. Así que creo que comprar o no estas inmobiliarias ahora depende principalmente de la opinión que tengamos sobre estas dos cosas. Mi opinión es que los centros comerciales y las oficinas que están en los mejores sitios de las mejores ciudades, que es de los que estamos hablando en estas empresas, pues van a tener una ocupación muy similar a la que tenían antes del parón una vez que esto empiece a normalizarse. El teletrabajo sí es posible que haga que algunas oficinas que están en las zonas más a las afueras de las ciudades queden vacías, pero creo que los mejores sitios seguirán estando ocupadas. Y en el caso del comercio electrónico, pues sí que en el caso de los centros comerciales, sí que es posible que el comercio electrónico reduzca un poco el número de tiendas. Pero yo creo que la gente siempre va a necesitar salir de casa a hacer cosas, sean las que sean. Así que si en los centros comerciales hay menos tiendas, pues habrá más restaurantes, gimnasios y todo tipo de actividades de ocio. Seguramente en el futuro haya actividades de ocio en los centros comerciales que ahora mismo no existen, pero se idearán, existirán y funcionarán bien. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, la cuestión es que los gastos de estos centros comerciales y de estas oficinas son bajos. La deuda tampoco debería ser un problema en el caso de estas inmobiliarias de la calidad más alta. Y entonces en lo que tenéis que pensar para comprar o no ahora estas empresas es en las dos cosas que os acabo de decir. El efecto que tendrán el teletrabajo y el comercio electrónico en la ocupación de las mejores oficinas y los mejores centros comerciales de los mejores sitios de las mejores ciudades. Si estos centros comerciales y oficinas vuelven a tener la ocupación que tenían antes del parón, entonces estos precios de la cotización un 50%, 70% más bajos de los que tenían a principios de año antes del parón, serían unos precios de compra muy buenos y con unas rentabilidades por dividendo altísimas. El dividendo de 2020 lógicamente va a ser inferior al de 2019, porque si durante varios meses no han tenido ingresos por estar cerrados, pues cuando llegue el momento de pagar el dividendo no van a tener para pagar como dividendo los alquileres que no han cobrado durante este tiempo, eso es lógico. Pero aún así lo más probable es que ganen dinero y que paguen dividendo. De todas formas, lo que importa en este tema del dividendo es que si todo esto vuelve a la normalidad como parece, pues el dividendo de 2021 será muy similar al de 2019. Y entonces este es el dato en el que tenéis que fijaros de verdad. Y como veis son precios y rentabilidades por dividendo muy buenas. Los dividendos de estas empresas y de muchas otras ya sabéis que los tenéis en la base de datos que tengo en la web y el enlace a la base de datos está en la parte de abajo de todos los vídeos. Y me despido ya hasta el próximo vídeo. Ya sabéis que nos seguimos viendo constantemente en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.